Buenos días, profe. Nuestro grupo está conformado por David Enrique Sánchez, Juan Sebastián Aguiar, Juan Sebastián Moncada, Laura Patiño y Santiago Ochoa. Y este es nuestro taller número 1, el cual hicimos con una base de datos de más de 145.000 datos de casos de coronavirus en Colombia y vamos a realizarle un estudio, un análisis estadístico descriptivo a este. En primer lugar, en cuanto a las variables con las cuales trabajamos, tenemos a la categórica, que es el estado del paciente, a la binaria, el sexo del paciente, y a la continua, que es la edad del paciente. Aunque muchas veces solemos discretizar la edad, esta es una variable continua, ya que se mide en el tiempo y el tiempo es continuo. En primer lugar, hicimos un análisis de la variable categórica, es decir, el estado. Hicimos una tabla de frecuencias que es muy importante para conocer el número de casos por estado y también la proporcionalidad o el porcentaje de estos en la totalidad de los datos. Podemos observar también que tenemos 315 datos NA. NA significa not available o no disponible. Y estos de hecho son un indicador de alerta porque son casos de los cuales se desconoce el estado y no se están tratando como debería, entonces probablemente pues puede ser un peligro para la sociedad. De igual manera hicimos el diagrama circular del estado teniendo en cuenta la frecuencia relativa y todo es con los colores de las mismas convenciones de las otras tablas. Luego vimos la variable categórica según la binaria, o sea, según el sexo, y identificamos que las frecuencias son muy iguales para ambos sexos, sin embargo, están un poco más elevadas en el sexo masculino. Concluimos que esto podía deberse a que en la selección aleatoria para hacer el estudio se escogieron más hombres que mujeres, pero no que el coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres. Luego hicimos los estadísticos de la variable continua, ya la edad versus la continua según la binaria, o sea, el sexo, y tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Y las medidas de forma, observamos que son muy similares. Y en cuanto a las medidas de forma, podemos ver que la asimetría, que es de 0,45, nos indica una leve asimetría a la derecha y que la curtosis pues es bastante normal, pero puede ser tirando a una platicurtosis, ¿cierto? Los dejo con mi compañero. La variable sola, ¿cierto? Vamos a empezar como analizando su forma. Vemos que tiene una simetría hacia la derecha, que es lo que concuerda con los cálculos que teníamos. También vemos que por acá podemos ver su moda, que corresponde a 30 años. Podemos ver que el promedio se encuentra un poco alejado de la mediana, que vendría siendo más o menos 40, 39, 40, pero la mediana sí es un dato que no se ve muy afectado, que es 37 años. Esto lo vamos a poder ver mejor en el boxplot que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este boxplot que su rango intercuartílico vemos que empieza en 27 y termina en 52, lo predicho por nuestros cálculos. Vemos que al igual que en el histograma, aquí vemos todos los casos raros, aquí vemos su mediana, que es 37 años, y pues concuerda mucho con nuestros cálculos y también con lo que habíamos observado en el histograma. Podemos ver como que su curtuosis era muy cercana a 3, lo que nos indica que hay grupos poblacionales como tanto a la izquierda y a la derecha, pero son muy pocos, o sea, tiene una baja curtuosis. Y ahora vamos a analizar estos mismos datos, pero correspondiente a su sexo. Aquí tenemos las mujeres, los hombres. Vemos que las mujeres tienen ligeramente más casos que los hombres, por ende esto se va a dar un poquito afectado como en el análisis, en la división del sexo. Eso lo podemos ver en este boxplot, en donde las mujeres tienen más casos raros, las mujeres en su rango intercuartílico empiezan un año antes que los hombres, pero terminan igual.
vemos que tienen la misma mediana y vemos que se solapan. ¿Esto qué significa? Que no hay mucha diferenciación entre que sea hombre y mujer. Podemos concluir con esto que el coronavirus no es un virus que ataca a hombres o a mujeres, ataca a los dos por igual. Punto 5 se evaluó lo que es la variable continua de la edad en los pacientes de COVID en el punto en el que se tomó esta base de datos y con esta información se definieron 8 intervalos como fue dicho en la consigna. Se tabularon estos 8 intervalos con información que nos será importante más adelante. Se hizo una toma de medidas de tendencia central y de dispersión y a partir de esto se sacaron conclusiones en comparación de estas medidas con las tendencias originales. En esta diapositiva se puede observar la tabla de los intervalos que se tomaron de la edad de los pacientes de COVID en Colombia. También se puede observar pues el tamaño de estos intervalos, la frecuencia de estos intervalos y otras cantidades de información. Y se detienen también aquí las estimaciones tomadas a partir de esta información, como la estimación de la media, la estimación de la mediana, el cálculo de la varianza de la desviación estándar y el coeficiente de variación, los cuantiles que estiman aproximadamente cuál es el percentil 25, el 50, el 75 y el 90, y también se hizo el cálculo del intervalo modal que va a ser profundizado más adelante. El cambio más importante que se hace cuando se habla de la comparación entre los datos tomados originalmente y los datos tomados con la variable agrupada es que se cambia la moda por el intervalo modal. Esto nos da a saber en vez de cuál es la edad en específico que es más frecuente, se cambia a cuál es el rango de edad que frecuenta más en los pacientes de COVID. De resto se tiene que las medidas de tendencia central son iguales con una media ligeramente mayor si algo y que la dispersión a excepción de los cuantiles son todas ligeramente mayores ya que estos son estimaciones y no son cálculos tan acertados como serían los originales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la simulación de datos. La simulación de datos es un proceso muy importante en el mundo de la estadística, ya que nos posibilita, partiendo desde una base de datos pequeña, aumentar su tamaño y mantener las mismas propiedades y características de la base de datos inicial. En nuestro trabajo partimos con una base de datos de aproximadamente 130.000 personas y al simularla y aumentar su tamaño obtuvimos una base de datos de 1.300.000 personas, lo que es una población mucho más grande. Este proceso nos resulta muy útil cuando estamos hablando de una enfermedad como el COVID, que los datos siempre están en aumento. Al comparar los datos crudos con la base de datos simulada, nos dimos cuenta que los datos se acercan mucho. Por ejemplo, la media de la base de datos crudos es 39.44 y la simulada 39.86. La mediana de la base de datos crudos es 37, mientras que en la simulada 37.6. Donde hay más diferencias es en la varianza. La varianza de los datos crudos es de 336 y la simulada de 364. Y en la desviación, que es donde se da pues, el cambio más grande, la de los datos crudos es 46 y la de la desviación es 19. Bueno, como conclusión de esto, podemos ver que la base de datos simulada fue algo precisa, sobre todo en la media y en la mediana, por lo cual esta base de datos puede ser utilizada para un estudio estadístico. Buen día, mi nombre es David Sánchez y voy a presentarle el punto 7 del taller. En este caso podemos ver ese histograma en el que hay un pico muy alto y que en este caso sería el valor más común, que son 40 años. En este caso sería el rango de edades. 40 años es el rango de edades que más se ve afectado por el COVID, según nuestra base de datos. En este caso podemos esperar también que la media y la mediana esté cerca de este dato, esté cerca de los 40 años. El histograma no presenta discontinuidad entre las barras, lo que representa una continuidad en los datos y en el tamaño de la muestra. Los datos tienen una distribución asimétrica y como podemos ver en la gráfica, los datos están orientados hacia la derecha y se espera que los datos no se distribuyan normalmente. Además, solamente se observa un pico, por lo tanto se puede decir que no es bimodal sino unimodal y significa que solo hay un dato que se repite más que los demás. En el siguiente gráfico, es el diagrama de caja de bigotes, que es la box plot.
En primer lugar, podemos observar que el 50% de los datos se distribuyen entre aproximadamente 25 y 50 años, que es la distancia del rango intercuartílico. Esto se puede observar en la caja del cuartiles 1 a Q3, de Q1 a Q3. También hay una distribución asimétrica positiva o cegada a la derecha, ya que la mayor parte de la caja es la parte superior a la mediana, que será Q2. Los datos se concentran en la parte inferior de la distribución y la media suele ser mayor que la mediana. El bigote superior a simple vista supera el 1.5 del rango intercuartílico, por lo que se espera que haya valores atípicos, los cuales se representan con una línea roja, que son personas con COVID que representan la curtosis como tal.